Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, una vez más estamos ante tu palabra y estamos, Señor, en terreno santo. Cuando tu palabra es leída y tu palabra es enseñada, no es la voz de un predicador la que queremos escuchar. Queremos, Señor, ver tu consejo completo en ella. Y queremos, Señor, que tú nos hables. No queremos, Señor, llegar a este lugar como una rutina mecánica de domingo y pasar, Señor, tus palabras por alto. Sino, Señor, que tú hables, confronte nuestras vidas, anime al desanimado, confronte, Señor, al que necesita ser confrontado, exhorte al corazón que ha llegado a este lugar para escucharte a ti. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, que estás en medio de nosotros y que habita en nosotros. Señor, te ruego que a pesar de las debilidades del predicador, tu palabra sea escuchada por tu Espíritu. En Jesucristo tu Hijo te rogamos todas estas cosas. Amén. Amén. Puede sentarse, hermanos. Hay un dicho muy popular en nuestra isla, y yo creo que en la América Latina, que dice que cuando una persona está enferma, mientras tenga hambre, está bien. Mientras tenga hambre, no se muere. Come, está comiendo. Bueno, pues si está comiendo, no se va a morir. Todavía no se muere. Mientras tenga hambre, está bien. El hambre es considerada como un signo de vitalidad. Mientras una persona esté hambrienta, eso es sinónimo de que hay vida. Cuando alguien no quiere comer, ya tú sabes que no quiero algo, no lo apetezco, te das cuenta de que esa persona está mal. Y más si tiene un estómago como el de alguno de nosotros, que le gusta comer en muchas ocasiones al día. Si no come y no está comiendo, el hombre está grave. Hay problemas con esa persona porque no tiene apetito. Cuando a alguien se le va el apetito, hermano, realmente es un signo de que su vida está perdiendo fuerzas. No quiere comer. Esta analogía, esta manera de Jesús hablar acerca de esta bienaventuranza de hambre, yo quiero que la pongamos en la justa perspectiva que Jesús estaba presentando ante aquel sermón de la montaña y ante aquella audiencia donde está diciéndole cuáles son las características de los que pertenecen al reino de Dios. Y estas bienaventuranzas no son un mapa para tú poder alcanzar el cristianismo. Estas bienaventuranzas son un espejo en el cual el cristiano debe verse. No es que tú haciendo cada una de estas cosas entonces te conviertes en un cristiano. No, porque es imposible cada una de estas cosas que nosotros las podamos lograr. Lo que está queriendo hacer Jesús aquí es que podamos ver como un espejo cómo se debe mirar, cuáles son las características de un verdadero creyente.
Lo primero que hemos visto es que esa característica principal es que ve la pobreza de espíritu. Y ante esa pobreza de espíritu llora. Y cuando llora, reconoce que es una persona mansa que depende totalmente de la obra del Señor. Y hoy estaremos viendo que es alguien que es reconocido por el hambre y la sed de justicia. Esta es la identidad, estos son los resultados y este es el anhelo de un genuino convertido, de alguien en el cual el Espíritu Santo ha hecho la obra en él. Comienza a anhelar la justicia, comienza a tener sed y a buscar qué comer. Eso lo podemos ver en un recién nacido. Lo primero que hace un recién nacido es llorar por leche. Anhela la leche. Lo que dice Jesús aquí es que una persona que pertenece al reino anhela la justicia de Dios. Mira cómo dice el libro de Romanos capítulo 1 versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Lo que describe a un creyente es que ve su necesidad de justicia. Necesito llenar los estándares de justicia. La justicia de Dios es la frase, hermano, más importante de toda la Escritura. Porque el problema principal del hombre es un problema de justicia. El hombre tiene un problema de justicia, y en ese contexto el apóstol Pablo quiere que conozcamos la esencia del evangelio, y el evangelio es una falta de justicia. En el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Allí podemos ver la necesidad del hombre. La búsqueda natural del hombre es ser feliz. Y lo establece como meta ser feliz, pero buscando otras cosas. Hambre de alabanza, hambre de posesiones, hambre de tantas otras cosas que nunca nos van a hacer felices. Porque la felicidad es felices los que anhelan con hambre y con sed la justicia de Dios. Jesús se ofreció a su pueblo como el pan, pero no para saciar el estómago. Jesús se presentó como el pan que sacia el alma. Y la mayoría de los que estaban allí estaban buscando a Jesús como un pan que sacia el estómago. Y Jesús dice: no, yo soy el pan de vida que voy a saciar tu alma. Felices aquel que ha sido libertado del pecado. Felices aquellos que ya no tienen la destrucción del pecado, porque han sido declarados justos por medio de la fe en Jesucristo. El reformador Martín Lutero dijo estas palabras al verse ante la falta de justicia, ante la falta de llenar el estándar de la ley de Dios. Las palabras de Martín Lutero dijo: he pecado gravemente contra Dios, he infraccionado su ley, he quebrantado todos sus mandamientos. La justicia de Dios exige el castigo del pecador. La justicia de Dios se revela en la ley, porque la ley dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, pero nadie jamás las ha obedecido estas cosas, porque todos hemos violado su ley, y la ley dice que el alma que pecare, esa morirá. Por eso, hermanos, el evangelio me revela mi falta de llenar el estándar ante esa justicia. Cuando usted ve la ley de Dios: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Levante la mano el que lo haya podido hacer, o el que lo está haciendo en el día de hoy, para decirte: mentiroso, eso no es cierto.
Hemos obedecido todos los estándares de la ley. Hemos pecado ante cada una de esa ley y estamos por causa de esa ley perfecta, justa y santa que revela el carácter de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad del hombre. El hombre tiene un problema de falta de justicia. Ahora yo creo que podamos ver el primer punto de esta predicación. ¿Qué significa tener hambre y sed? Ya hemos visto que ese es el problema principal del hombre, una falta de justicia, de llenar los estándares de la ley de Dios. Pero ¿qué significa tener hambre y sed? Y aquí yo no quiero que pensemos en el hambre que nosotros nos da aquí. Hermano, yo me atrevería a decir que el que pasa hambre en Puerto Rico es porque quiere. Porque lo menos que tiene es un gobierno que pueda pedir ayuda y tenga mínimo para comer. Cosas que no lo tienen los demás países en América Latina. O tiene una abuela que le pueda dar de comer, o tiene alguien. Pero es bien raro en Puerto Rico que alguien pase hambre, es decir, que tenga verdaderamente hambre. Lo que nosotros tenemos es ganas de comer 4 veces al día. Eso es diferente. Porque ya yo sé que yo como a las 8, yo como a las 11, yo como a las 6 y también antes de acostarme me como una meriendita a las 9 de la noche. Porque hay que comer 4 veces al día. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que hay que comer 4 veces al día? Eso es un invento de los hombres. Antes no se comía 4 veces al día. Hay que comer a las 8 de la mañana, hay que comer a las 11 y hay que comer a las 6. ¿Quién puso las horas de comida? Eso es un invento de cada cual. Tú no tienes que comer 4 veces al día porque, ya yo tengo hambre, porque hoy yo he comido más que 2 veces. Ese es el hambre que nosotros tenemos hoy. 2 veces nada más he comido. Bueno, está bien. 2 veces es suficiente. Si puedes comer 3, está bien. Yo no estoy hablando acerca de esa hambre, hermano. Y esa no es el hambre que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Es una necesidad consistente donde tú no puedes hacer nada para poder saciarle. Es un deseo angustioso. Yo quiero que usted pueda imaginar a un mendigo con hambre y sed. Un mendigo con hambre y sed lo que desea es que le puedan dar algo de comida. No importa. Si tú ves a alguien con realmente hambre y tú le das algo y dices, es que a mí no me gusta eso, pues hambre no tiene. A veces pasa con nuestros hijos, ¿no? No, que yo tengo hambre, papá, y le das algo, a mí no me gusta, pues no tienes hambre. Tú lo que tienes son apetito de algo, pero es diferente tener apetito de algo a tener hambre. Cuando usted tiene hambre, no importa si le ponen un pan, no importa si le ponen un pollo, no importa si le ponen un huevo, usted se lo va a comer porque usted tiene hambre. Esa es verdadera hambre. Cuando el hijo pródigo tuvo apetito y hambre de comerse algo, fue a alimentarse con las algarrobas. Pero cuando se estaba muriendo de hambre, fue a la casa del Padre. Esa es la clase de desesperación. Esa es la clase de desesperación que Dios solamente puede satisfacer a los hambrientos. Dice Lucas capítulo 1 versículo 53, colmó de bienes y a los ricos envió vacío. ¿Qué entendían los judíos cuando Jesús estaba hablando? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Recuerda que los judíos conocían la palabra de Dios. Jesús no está diciendo palabras al azar por decir. Ellos podían entender lo que el rabino, el Jesús, el Mesías le estaba diciendo. Mira lo que dice Isaías 46 versículo 12. Oídme duros de corazón que estás lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará. Mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Versículo 5.
cercana está mi justicia. Ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán los pueblos. A mí me esperan los de las costas y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad a la tierra, porque los cielos serán desechados como humo, la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Es una promesa del Mesías que vendría a traer justicia a la tierra. Lo que Jesús está diciendo: bienaventurados aquellos que han visto su pecado, que han visto su necesidad de esa justicia que no tenemos y tienen hambre y sed de ella. Bienaventurados los que ven su necesidad de justificación, los que ven su necesidad de santificación. Bienaventurados serán ellos, porque yo los voy a saciar. Pero mientras te sientas lleno como el pueblo de Israel, y la mayoría de los que estaban allí en la multitud se creían justos, se creían buenos, se creían merecedores, dice: ustedes no podrán ser saciados por mí, porque hasta que no vean su hambre espiritual, hasta que no vean su miseria, hasta que no vean con dolor a alguien que tiene hambre, no podrán ser saciados por mí. Decía Robert Murray McCheyne, un excelente hombre de Dios que le recomiendo que pueda leer las obras de Robert Murray McCheyne. Él dice: hazme todo lo santo que sea posible ser un pecador salvado. El anhelo de Robert Murray McCheyne es decir: Señor, y esto no es como un acto de magia, esto es un proceso de santificación. Y duele. Cuando Dios nos quebranta y Dios nos pasa para santificarnos, duele, porque cuando te matan tu ego y cuando matan tu orgullo, eso duele. Tu orgullo está muy vivo. Hazme lo más santo, todo lo santo que sea posible ser un pecador salvado. Eso es hambre y sed de justicia. Hambre que duele. Hambre que es irresistible. ¿Tú has tenido esa hambre espiritualmente hablando, hermano? Una lucha con tu pecado que te duele, pecar contra Dios, no llenar los estándares de la justicia de Dios. Si tú no has tenido esa hambre, si no te duele pecar, si no anhelas cada día, como decía Robert Murray McCheyne, hazme lo más santo que yo pueda hacer. Y si esto no es una realidad en tu vida y tú no anhelas la justicia de Dios con hambre, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Porque el gozo del creyente es hacer su voluntad, ser saciado por Él. Y no te digo esto para que te quedes ahí. Es que si esto no es una realidad en tu vida, es para que hoy clames al Señor: yo quiero eso. Señor, yo quiero poder ver esta realidad. Hay una sola cosa que no te hace feliz. Si yo le preguntara a ustedes, hermano, ¿cuántos de ustedes están buscando la felicidad? Todos levantaríamos la mano. Y si no levantaría la mano, eres mentiroso. Porque todos los que estamos aquí estamos buscando ser feliz. Todos buscamos la felicidad. De alguna u otra manera, todos que estamos en búsqueda de la felicidad. Pero pocos levantarían la mano diciendo: mi felicidad consiste en que cada día yo tengo hambre por Dios, hambre de la justicia de Dios y sed de la justicia de Dios, y yo soy saciado por Él. Pero si yo le pregunto: ¿por qué tú no eres feliz? Yo les aseguro que estas serían las respuestas que yo escucharía. Pastor, yo no soy feliz porque la economía está mala. Yo no soy feliz porque mi matrimonio no está bien. Yo no soy feliz porque la casa que tengo no me es suficiente. Yo no soy feliz porque yo no tengo salud. Yo no soy feliz porque yo no tengo una pareja en la cual yo pueda compartir. ¿Tú sabes lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cuál es el mayor obstáculo de tu felicidad? El mayor obstáculo de tu felicidad no son ninguna de estas cosas que están aquí, que cada uno de ustedes puede mencionar. El mayor obstáculo de nuestra felicidad se llama el pecado.
El hombre es injusto y es pecador y por eso somos infelices. ¿Qué es lo que entonces tratamos de hacer? Bueno, yo voy a tratar de resolver mi problema de felicidad por otro medio. Yo voy entonces a disfrazar la raíz de la causa del problema atacando los síntomas. Y si mi falta de felicidad está asociado a mi pecado, lo que yo tengo que trabajar para poder caminar en felicidad, en gozo, en ser saciado por Dios, es mi pecado. Yo no voy a poner parcho a otras cosas. Yo voy a tratar cuál es el problema, porque mi problema de felicidad es que yo tengo pecado, nazco con pecado. ¿Ok? Si no removemos lo que tenemos que no está funcionando, yo no lo puedo poner bonito, hermanos. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, que como quiera tú vas a terminar con el mismo problema. ¿Por qué? Porque es que yo no soy feliz por mi matrimonio. Se resuelve tu matrimonio y como eso no es tu problema de felicidad, tú vas a buscar otra cosa y siempre estarás buscando algo porque eres insaciable de esas cosas que piensas que es lo que te da felicidad. Así que no podemos remover y eliminar los efectos del pecado, los efectos de tu falta de felicidad sin remover la raíz, que es el pecado en nuestras vidas. Número 2, hemos visto lo que es verdaderamente hambre. ¿De qué debemos sentir hambre y sed? Que es lo que menciona Jesús. Porque dentro del cristianismo muchos cantamos canciones, tengo hambre de Dios, tengo sed de Dios. Pero cuando vamos un poco más profundo a preguntar, ¿qué significa eso? ¿Qué significa tengo hambre de Dios? Tengo sed de Dios. Incluso hay una canción que se cantaba mucho en las iglesias: hambre que duele, hambre que debilita, hambre que desespera por ti, hambre de tu presencia. Ok, pero ¿qué significa eso? ¿Es un éxtasis lo que yo estoy buscando de parte de Dios? Yo quiero una experiencia, una sanación espiritual, a una especie de viaje de búsqueda de felicidad que yo lo puedo encontrar en autogratificación en la iglesia y no tener hambre y sed de justicia y decir tengo hambre y sed de Dios, separado de la justicia. Esa palabra justicia significa dikaosuna, es decir, es una palabra griega que significa estar bien con Dios. La única y verdadera felicidad es estar bien con Dios. Es decir, es mi salvación y mi santificación. Si tú estás bien con Dios, hermano, aunque hayan problemas, hayan momentos de dificultad, tú tienes plenitud de gozo, porque tú estás bien con Dios. No quiere decir ausencia de problemas, es felicidad, gozo en Dios en medio de tus problemas, porque sabe que tu problema principal, tu problema mayor es falta de justicia. Ya eso fue satisfecho en Dios, ya eso fue satisfecho en la cruz. Cristo resolvió ese problema. Pero cuando tú ves tu pecado, que es separación de Dios, tú deseas ser libre de ese yo que tanto te domina, y el poder y la presencia del pecado en nosotros. En otras palabras, los que son felices, los que tienen hambre y sed de salvación, los que se alimentan continuamente del sacrificio de Cristo, de la obra consumada en la cruz. Escuchémoslo de las palabras mismas de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 53. Mira lo que Jesús dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Esto no está hablando de manera literal, está hablando de que tú debes depender de mí, vivir por mi justicia. Lo que significaba esa sangre y lo que significaba esa carne. ¿Qué es lo que significaba? Lo que nosotros tomamos aquí el día del Señor y lo recordamos el primer domingo de cada mes. Yo estoy recordando que su justicia, su obra completa en la cruz, la muerte de Cristo fue suficiente para el perdón de mis pecados. Yo tengo que alimentarme continuamente de su sangre, de su carne, es decir, de esa obra de justicia, de eso que pasó en la cruz del Calvario, en mi lugar. Pero el que no come mi sangre y el que no bebe de mi sangre, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no permanece en mí. El que lo hace en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre. El Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vive eternamente. El que depende de esa obra de justicia. Cuando nosotros comemos el pan como un símbolo de lo que allí ocurrió, yo estoy diciendo, esta obra de Cristo en la cruz es la que me da la aceptación del Padre, ni por medio de su cuerpo partido y su sangre derramada, yo soy justificado por siempre para con Dios. Tú pierdes la esperanza de salvarte por ti mismo, que eso era lo que estaba ocurriendo en el contexto de Jesús. Los judíos buscaban conseguir la salvación de esa manera, por medio de sus obras. Tenían un grande problema, porque ellos decían, estamos llenos de justicia. Pablo era un fariseo. Pablo pertenecía a la élite religiosa, y de la forma en que se veía Pablo era la forma en que los fariseos se miraban. En cuanto a la ley, mira cómo se veían ellos: irreprensibles. Yo estoy bien. Y hay algo peor que no ser cristiano. Decía el pastor Miguel Núñez, hay algo peor que no ser cristiano, y es creer que lo eres cuando no lo eres. Eso es peor que no ser cristiano, porque cuando tú no eres creyente, todavía sabes que estás mal con Dios. Todavía sabes que si tú mueres, tú estás bajo condenación. Pero hay algunos falsos creyentes que eran los que estaban muchos de ellos en la montaña cuando Jesús estaba dando el mensaje, que se creían que porque nacieron en Israel, porque fueron circuncidados, porque ya tenían todos los estándares establecidos bajo su propia conciencia de la ley, ya estaban bien con Dios. Hay un problema ahí, porque ahora ellos piensan que están bien con Dios, pero no han visto su necesidad de justicia y de santificación. Su falta de justicia, no hay hambre de justicia porque piensan que están bien. Ese era el problema de los judíos. Yo estoy lleno de mi propia justicia. No llegamos nunca al punto de pensar, ¿cómo es posible que yo tenga hambre y sed de justicia cuando yo tengo la justicia? Aquellos que el Señor ha hecho una obra, el Espíritu Santo ha comenzado una obra, no hay nada que lo haga descansar en sus propia justicia. Y ese es uno de los grandes problemas de la mayoría de nosotros que estamos en este lugar. Mayor aún los que hemos creído el Evangelio de Jesucristo. Porque hay un problema de justicia. ¿En qué sentido? Autojusticia. ¿Y cómo se mira la autojusticia? La autojusticia se mira yo pensando que yo estoy bien y que el otro es incapaz de hacer las cosas bien. Ese es un problema de autojusticia. Yo estoy bien y los demás están mal. No, el cristianismo no es yo estoy bien y tú estás mal. El cristianismo es estamos mal y necesitamos a un Salvador.
Hay un problema de justicia y estamos mal y necesitamos en un Salvador. El cristiano nunca puede ver al otro como inferior a sí mismo. Porque yo tengo un problema de justicia y ese problema de justicia no puede ser satisfecho por mí mismo. Es un problema que fue completado por otro. Así que yo no puedo ver a alguien por encima del hombro. Porque yo estoy igual. Yo tengo el mismo problema. Mira con lo que hizo el evangelio en Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Este es alguien que sabe que no está allí por justicia propia. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero este era el mismo que decía que en cuanto a la ley era irreprensible, sí. Cuando estaba lleno de su autojusticia. Pero cuando fue vaciado y Dios lo hizo tener hambre de él, estas fueron las palabras de un hombre transformado. En cuanto a mí, yo no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, yo prosigo a la meta del supremo llamamiento. En otras palabras, por más que yo ore, por más que yo obedezca, por más que yo sirva, por más que yo predique, por más que yo evangelice, por más que yo conozca la palabra, por más que yo conozca a Dios, no importa cuánto pensamos que tenemos, siempre necesitamos más. Porque la palabra, Jesús nos dijo: bienaventurados los que tuvieron hambre y sed de justicia, y cuando ya eres saciado se te va el hambre. Bienaventurados, continuo presente, los que tienen hambre y sed de justicia. Porque como Dios es eterno, llega el hambre, somos satisfechos por Él, pero estaremos toda la eternidad siendo satisfechos en Él, porque nunca seremos saciados y continuamente. Es algo que parece paradójico, porque ¿cómo es posible que yo tenga hambre y sed por Dios y Él me sacie, pero a la misma vez continúa un hambre y sigo siendo saciado? Sí, porque el ser que servimos es un ser eterno. Es eternamente, infinitamente satisfactorio continuamente en medio de su pueblo. Depende de Él continuamente. El hipócrita se lamenta no por la falta de justicia. Pablo dice: yo nunca llegaré a ese estándar y continúo a la meta, prosigo a la meta del supremo llamamiento, que es conocerle como yo fui conocido por Él. Pero el hipócrita no tiene hambre de justicia, sino tiene hambre de reputación. Llora y se lamenta por las consecuencias del pecado, pero el cristiano le duele y tiene hambre por la justicia de Dios satisfecha por su pecado. Por ejemplo, Caín fue un hombre que dijo, cuando pecó contra Dios: grande es mi castigo. Fíjate que no dijo grande es mi pecado. ¿A qué le temó Caín? Al castigo. No vio su falta de justicia ante Dios. Saúl: ¿qué va a pensar mi pueblo? Un verdadero creyente, un verdadero hombre que ha sido vaciado para ser llenado de Dios, puede ver su pecado y puede ser saciado por Él. Jesús dijo en Juan capítulo 7 versículo 37: el último día de la gran fiesta se pone de pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si tú tienes hambre, ven a mí y bebe, porque serás saciado. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo soy la peña de Oreb.
Yo soy aquel en el cual mi pueblo tiene que beber continuamente en medio del desierto para ser saciado. Yo soy el pan de vida, hablando del maná, pero yo soy el agua para que ustedes beban de mí. Yo soy la verdadera peña. Si ustedes no se alimentan de mí y de mi justicia, no podrán ser saciados. Número 3, y con esto voy a terminar. ¿Cómo saber si yo tengo hambre y sed de justicia? ¿Cómo yo sé que tengo hambre y sed de justicia? Número 1, teniendo una insuficiencia de justicia propia. Yo sé que tengo hambre y sed de justicia cuando yo tengo una convicción de mi insuficiencia de mi justicia. Capítulo 10, versículo 3 de Romanos. Mira el estándar de Pablo. No puedo, nadie quiere, no hay quien busque, no hay un estándar propio, depende de la obra de nuestro Señor. Otra de las cosas es, nos duele quedarnos cortos. Y eso es lo que significa pecado. Amartía es una falta de llegar al blanco. Y nos duele quedarnos cortos. No me veo superior a los demás. Me duele cuando peco y me duele el pecado que todavía está en mí. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo se mira a sí mismo y dice: miserable de mí. Ya como creyente, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Pablo decía: lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que quiero hacer, eso no hago. Ni tengo esta lucha dentro de mis miembros. Eso es hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia es apetito por la palabra de Dios. Jeremías capítulo 15 versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría a mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Cuando usted ve la palabra de Dios, y una persona que tiene hambre y sed de justicia y las come, dice su palabra, el salmista, Jeremías el profeta, que trajo alegría a su corazón. Es un gozo cuando te encuentras ante la justicia de Dios. Y no quiere decir que la alegría es la base de tu búsqueda, es la alegría en la base de lo que la Biblia dice, porque me confronta, me corrige, me hace parecer más a Jesús, para que yo pueda crecer en justicia y santificación. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Decía Thomas Watson, un puritano del pasado, decía que el que tiene hambre y sed de justicia se alimenta continuamente de la mirra del evangelio en su palabra. Disfruta. Es una hambre y una sed por Él. No hambre y sed en el cual tengo hambre y sed de Cristo más algo. No, yo soy pobre, yo tengo hambre, pero yo soy feliz si me dan comida y me dan una ropa. No, la comida es suficiente. Cuando tú tienes hambre, la comida es suficiente. Yo tengo hambre, pero yo tengo hambre de comer algo que satisfaga mi estómago y unos zapatos. No es hambre de satisfacer tu hambre, ya es todo. Lo mismo ocurre. No es Cristo más mi relación ilícita, Cristo más mi orgullo, Cristo más las mentiras, Cristo más mi materialismo, Cristo más algo. No, un hombre hambriento espiritualmente no quiere a Cristo más algo, quiere a Cristo que es igual a todo. Es Cristo su justicia, es Cristo su deseo, es Cristo su satisfacción. Pastor, ¿por qué no tengo hambre de Dios, de justicia? ¿Por qué no tengo sed de justicia? Les voy a decir por qué nosotros perdemos. Y escúcheme bien, póngame atención, hermanos. ¿Por qué tú y yo perdemos el hambre y la sed de la justicia? Le estoy hablando a creyentes y a no creyentes.
Porque nos las pasamos comiendo dulces. Por ejemplo, una de las batallas de nosotros con los niños es que si comen dulce, comen helado, a la hora de la comida, ¿qué va a pasar? No tienen hambre. Se la pasaron comiendo golosinas todo el día. Como dicen en El Salvador, comiendo chuchadas todo el día, comiendo chips, comiendo Doritos y comiendo malta. En esta semana no sé quién fue quien me dijo que había un hermano que se tomaba 4 maltas diarias. 4 maltas diarias. Y estaba en el hospital con problemas de azúcar. Obvio, si tú te tomas 4 maltas diarias, si tú te alimentares de Dorito y malta todo el día, hermano, ¿tú piensas que tu salud va a estar bien? ¿Tú sabes cuál es el problema? Que te alimentas de malta y de Doritos todo el día, pero cuando es la hora de comida tú no tienes hambre, porque tú estás lleno. ¿Por qué no tengo hambre de Dios? ¿Por qué cuando empiezo a leer la Biblia como que no deseo leer la Biblia? ¿Por qué comienzo a leer un libro y ni siquiera me puedo leer un libro por mes? Porque te estás llenando de picaderas. Algo está alimentando tu hambre, porque tú tienes un hambre de búsqueda de felicidad y algo lo está alimentando. Verifica cuáles son esas picaderas que te estás alimentando. Lo mismo ocurre con el hambre espiritual. No tengo hambre de Dios. Pastor, esto es una de las cosas que continuamente yo escucho. Yo no tengo deseo de leer la Biblia. La pregunta que yo quiero hacerte hoy es: ¿qué tú estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿De qué te estás llenando? Pastor, fíjate, yo tengo, y esto no me lo trajo alguien de aquí, por si acaso. Las maestras de aquí no me lo han traído. Todavía no tienen, no se quieren sincerar de esa manera. Pero fíjate, pastor, yo tengo que preparar una clase a los niños y para los hermanos, pero es que no me sale nada. No me sale nada. ¿Sabes por qué a veces no nos sale nada? Cuando te toca dar una clase. ¿Sabes por qué a veces no te sale nada? Cuando te toca compartir el evangelio con alguien. ¿Sabes por qué a veces no te sale nada cuando necesitas hablarle a otros de Cristo? Porque tú no te has estado alimentando de Dios durante la semana. Tú no te estás alimentando de Dios durante el mes. Por lo tanto, cuando vas a hablar de alguien, cuando vas a hablar de Dios, lo que sale es gofio de tu boca. ¿Por qué sale gofio de tu boca? Porque tú no te estás alimentando de Dios. Porque cuando tú te alimentas de Dios, la vida de Dios sale por tus poros. La vida de Dios sale en tus conversaciones. La vida de Dios es un deleite en ti. Es que no me sale nada. Claro, porque vas a hablar de Dios. Y para hablar de Dios tienes que tener vida con Dios. Para hablar de Dios tienes que nutrirte de Dios, para que Dios hable por medio de ti. Pero si no tienes a Dios, porque te estás alimentando de otras cosas, ¿cómo lo vas a dar? Si la conversación que tienes que dar es de Dios, si la clase que tienes que dar es de Dios y no estás comiendo de Él. Porque lo que debe estar dentro de nosotros debe salir de nosotros. Si tú estás lleno de Dios, la vida de Dios sale de ti. ¿Por qué tanta apatía espiritual en la iglesia? ¿Por qué hay tanta apatía espiritual? A estar leyendo la Biblia. No, pastor, fíjate, yo sé que no, estoy mal, estoy leyendo la Biblia, pero no haces nada para cambiarlo. ¿Sabes por qué? Porque te comienzas a alimentar de otra cosa y no te nutres de lo espiritual. Esa es la razón de la apatía. Si yo me estoy alimentando, hermanos, busque cuántas horas, usted lo puede buscar. ¿Cuántas horas usted pasa en Instagram? Usted lo puede buscar aquí, lo puede ver. ¿Cuántas horas usted pasa en Facebook? ¿Cuántas horas usted pasa aquí en este teléfono? Búsquelo, en la semana sale cuántas horas nosotros estamos en este teléfono.
Si te estás alimentando continuamente, reel tras reel, reel tras reel, reel tras reel, post tras post, juego tras juego, juego tras juego, pues claro que no tienes hambre de Dios si te estás alimentando de esto. Y tienes la dopamina a alto nivel, porque yo quiero más. 1 no me sacia, 2 no me sacian, 1 hora no me sacia, 2 horas no me sacian, 8 horas no me sacian, un día entero aquí no te sacia. ¿Qué vas a tener hambre de Dios? Si te estás alimentando de otras cosas donde ahí está tu deleite. Y son las mismas personas que dicen: pastor, fíjate que yo no tengo tiempo. ¿Tú no tienes tiempo para qué? Porque tú tienes tiempo para otras cosas. No es falta de tiempo, es tiempo malgastado. Cuando hay tiempo malgastado, no es un problema de falta de tiempo, es un problema de malgastar tu tiempo, porque te estás alimentando de aquello que quita tu apetito por la palabra, aquello que quita tu apetito por la oración, porque lo que alimenta mi carne quita mi apetito por Dios y su santidad. ¿Lo entendió bien? Lo que alimenta tu carne quita tu apetito por Dios y tu santidad. ¿Cómo vas a tener hambre de Dios cuando te estás hartando de otras cosas que no son saludables para tu vida espiritual? Es una palabra boricua, ¿no? Cuando estamos bien llenos, estoy harto. Pues algunos están hartos de todo, pero no tienen hambre de Dios. Y si tú eres creyente y no tienes hambre de Dios, yo quiero que tú te preguntes hoy: ¿qué estás comiendo que te está quitando el apetito? Porque de algo te estás hartando. Si yo voy donde mi hijo y va a comer, ya es la hora de comida, no tengo hambre, yo voy a pensar: este abrió la nevera, comió ice cream, comió papa, algo comió. ¿Tú comiste? No, no he comido nada. ¿Y por qué no tienes hambre? Porque la razón por la cual no tenemos hambre es porque estás picando Doritos y Maltas por todos lados. ¿Ok? Una de las cosas que a mi esposa le molestan de mí, hay muchas cosas que a mi esposa le molestan de mí, ¿ok? Y hay muchas cosas que su esposa le molesta de usted, porque somos pecadores, tenemos maña, tenemos cosas que molestan. Pero una de las cosas que a mi esposa le molesta de mí es que yo le diga: vengo ahora, voy a ir a la iglesia, y a la hora de almorzar vaya, y lo hago cada rato, me paro en el carrito de hot dog y de pincho de aquí de la esquina. Cuando yo llego, la comida está hecha y mi esposa me dice: te voy a servir, y yo no hallo cómo decirle: yo me comí un hot dog y un pincho. Porque esto es comida y tú estás por ahí picando cosas cuando sabes que hay comida. Nuestra vida espiritual comienza a perder interés en la obra de Dios porque me estoy alimentando de todo menos de Él. Intencional. En conclusión, hermanos, ¿cuál es el resultado de tener hambre y sed de justicia? Ellos serán saciados. ¿Saciados de qué? Jeremías 31: mi pueblo será saciado de mi bien. Juan 4:14: el que bebiere de mí no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Una persona en el reino de Dios es alguien en el cual continuamente está siendo satisfecho por Dios. Me leí algo, pero ese libro que me leí no me debe dejar ahí. Yo quiero más. Yo quiero seguir conociendo a Dios. Hermano, hay un eterno mar de conocimiento donde estaremos conociendo a Dios. No nos quedamos ahí. ¿Cómo seremos saciados? Seremos un cuerpo nuevo, glorificado, perfecto para siempre en la presencia de Dios. La justicia por toda la eternidad será satisfecha en la persona de Jesús, y ya no habrá pecado, ya no habrá muerte, ya no habrá dolor.
Y mira cómo termina el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga, diga: ven. Y el que tenga sed, el que tenga hambre, venga a mí y beba. Venga a mí y coma. El que quiere, tome gratis del agua de la vida. Mira cómo termina el libro de Apocalipsis. El que quiera, venga y toma. Dichosos los que sus deseos más profundos del corazón no se limitan a una ambición humana, sino que consisten en un deseo de santidad, en un deseo de agradarle, en un deseo de hacer su voluntad, en un deseo de vivir para Él. Su vida lo apasiona, la vida de Jesús. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y quiero unirme a mis hermanos para pedirte perdón, Señor. Te queremos pedir perdón como iglesia, porque hemos estado alimentándonos de tantas cosas que hemos perdido el hambre y la sed de justicia. No nos levantamos, como decía Mashaini, diciéndote: Señor, hazme lo más santo que yo pueda hacer. Porque estamos consumiendo tantas cosas que ni siquiera, Señor, hemos tenido tiempo para orar contigo. Ni siquiera, Señor, nos deleitamos en tu palabra. Ni siquiera podemos leer un libro al mes. Sin embargo, Señor, pasamos tantas horas perdidas en tantas cosas. Padre, te queremos pedir perdón, porque la apatía se ha apoderado de tu iglesia. Ya no hay hambre por ti, Señor. Ya no hay hambre por tu justicia. Yo tengo tiempo para hacer cosas, pero a la hora de escucharte a ti, a la hora de disfrutarte a ti, en las primeras 2 minutos se me acabaron las palabras, Señor. Ya no tengo ni palabras que decirte. Estoy tan seco y tan vacío, porque otras cosas alimentan mi alma. Padre, te rogamos que nos perdones en los méritos de Jesús. Y gracias por Cristo, que es el único que hoy nos puede llevar a esa gloriosa verdad de que tu justicia y tu santidad solamente la puedes saciar tú. Y cuando profundizamos en tu evangelio, meditamos en tu evangelio, descansamos en tu evangelio y vivimos por tu evangelio, claro que seremos saciados, porque hay un hambre continua en nuestro interior y hay una sed continua en nuestro interior por ti, Señor. Nos sacias, te volvemos a pedir. Nos sacias, te volvemos a pedir. Gracias por el evangelio de Cristo, por el perdón de nuestros pecados y porque eres tú quien pone un apetito, pero que seamos responsables de poder preguntarnos e identificar qué estamos comiendo, que está saciando nuestra hambre, que no eres tú. En Jesús te lo pedimos. Amén.